Bueno, pues soy Julia Martos, soy artista audiovisual e investigadora, también programo de vez en cuando y digamos eso, que mi medio predilecto es el cine, la narrativa experimental. También estoy muy interesada en todo el trabajo con el archivo personal, en cómo este archivo nos puede invitar a reflexionar sobre algo más colectivo, ¿no? Y más amplio. El proyecto que he presentado a la residencia pretendía construir pues una especie de relato colectivo a través de poniendo en práctica un juego infantil que yo recordaba de mi infancia. Luego he priorizado más el trabajo con la cámara a diario y ese intento de deseducar o de maleducar la mirada, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido básicamente pues eso, proponer diariamente ejercicios que seguían una serie de fases. En primer lugar, por ejemplo, hemos salido a grabar el contexto más conocido, el barrio, para tener un primer contacto con la cámara, para conocer cómo funcionaba y para facilitar como una mirada más intuitiva, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues ya nos podíamos grabar a nosotros mismos a modo de autorretrato. Luego grabamos al otro, a la otra, a la persona que tenemos enfrente, la grabamos en el espacio también. Luego, en último lugar, pasamos ya a lo doméstico, ¿no? Les dije que se llevaran su cámara a la casa y también observamos qué había pasado ahí, ¿no? Al final, cada uno de estos ejercicios, como te decía, los hemos acompañado de visionados. Para mí es muy importante que vieran sus propias imágenes. Aprendía de cómo miraba a tu compañero, cuáles eran las diferencias, pero también porque encontrabas patrones y cuando se encuentra un patrón creo que es interesante analizar por qué existe ese patrón y por qué miramos de esa manera. Y yo estoy más interesada en esa imagen que se mueve, que es temblorosa y que me dice y que me está hablando de la persona que está detrás, que aspirar una vez más a hacer la imagen perfecta, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbradas las personas que sí tenemos una mirada educada. Junto con estas prácticas diarias de trabajar con la cámara, que solía repetirlas con los mismos usuarios, ¿no? Para que se habituaran a la cámara, también hemos hecho otro tipo de ejercicios de narrativa experimental, de cine experimental, con el resto de usuarios del centro, ¿no? En el que ya sí que había como ahí un proceso más rotativo en el que han podido participar todos. Al principio tenía bastante miedo de si iba a ser capaz de cumplir con las expectativas de ellos y de ellas, si iba a ser capaz de entender sus necesidades, ¿no? Ese era como mi mayor miedo. Luego me he dado cuenta que todo era mucho más fácil. No sé, siento como que he estado un mes trabajando en mi obra, en mi práctica. Siento que en este mes he avanzado más mi práctica que en una residencia de 6 meses, a lo mejor en cualquier otro lugar. Y bueno, el resultado final de la residencia ha sido la realización de una película, que no sé si está terminada, pero casi, prácticamente, que recoge todas estas fases por las que ellos han pasado, hasta concluir en una parte final de la película que sí que hay la construcción de un relato a través de un juego que yo les proponía, que esa parte sí que es más similar a la del proyecto original. Juntas vamos a ir como imaginando esa historia, que tiene un principio, también tiene un nudo, pasa algo ahí y luego tiene un final. Entonces vamos a intentar adivinarlo, pero tienes que empezar tú haciéndome preguntas a mí, ¿vale? De lo que se te ocurra. El principio de qué va la historia. ¿Va de 2 personas?